Esta serie, Conociendo los Últimos Tiempos, esta es creo que la 7ª o la 8ª conferencia. Dichosos los que están siguiendo esta serie. Estamos introduciéndonos en este libro maravilloso, porque no cabe duda que a través de la historia las preguntas más relevantes que los cristianos han hecho es: ¿cuándo regresa Jesucristo? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí debemos estar conscientes que tenemos suficiente información para saber los tiempos. En Mateo 16, Jesucristo les dijo a los fariseos: miren el cielo cuando ya se juntan las nubes, vamos en nuestro vehículo, ¿verdad? De repente todo se pone negro. ¿Qué nos indica el cielo? Que no sabemos en 3 minutos o en 5 minutos o en 10 minutos. Lo que sabemos es que va a llover, porque se ha puesto, ¿verdad? Las borrascas de las nubes negras nos indican que va a llover. Así dijo Jesús: cuando veamos las señales que se encuentran claramente en la Biblia, debemos saber que nos encontramos en los últimos tiempos. Y una de las cosas que hemos tratado de demostrar, ahora sí que lo podríamos hacer de una forma dogmática, de una forma clara, sin ninguna duda al respecto, y despejando todas las incógnitas que pueda haber respecto a la escatología o a las profecías bíblicas, es que la historia tiene que durar 6,000 años. Estoy haciendo un repaso rapidísimo de las 7 conferencias que llevamos, o 6 conferencias que llevamos de esta serie. La historia tiene que durar 6,000 años. Muy bien. En la Biblia hay 2 medidas de tiempo de Dios. Uno, la semana de 7 días. Porque en 6 días Dios creó y el 7º descansó. Dios le dio a Israel el 7º día, o el Shabbat, para que ellos recordaran que tenían que trabajar 6 por 1. Trabajo 6 días y descanso un día. 6 días y descanso un día. Este es el reloj cronológico de Dios, no solamente para la historia, sino para nuestra salud. Las personas que no tienen el hábito del día, para nosotros ya no es el sábado, es el domingo para la iglesia, porque la iglesia es diferente a la entidad de Israel. Las personas que no tienen el bendito hábito del domingo, o el día, si tú trabajas en un hotel el domingo, o en tu Uber el domingo, pues el lunes es tu día de descanso. Necesitamos, después de cada 6 días, descansar un día. Y esta es la razón, damas y caballeros, familia de Dios, por la cual la enfermedad número 1 del siglo XXI, de acuerdo a las clínicas más prestigiadas médicas, como la clínica Mayo en Rochester, el Hospital Hopkins de Estados Unidos, las clínicas de Inglaterra, concluyeron hace 3 o 4 años que el factor denominador principal de los problemas mentales y físicos del ser humano en el siglo XXI, ¿cuál creen que es la causa? El estrés. Parece ser que ahorita la mayor parte de la gente está llena de ansiedad. Hay muchísima ansiedad en los seres humanos. Están inciertos del futuro, de si el seguro social, si se muere mi esposo, si se va mi hijo, si se va mi hija, si me deja mi novia o mi novio, o del gobierno. Pero está en una tensión el mundo actualmente de ansiedad, que por las guerras nucleares, las amenazas del petróleo, las amenazas de la caída del peso, en fin, hay cientos de factores que pueden entrar a tu vida y quitarte la paz. La paz es el antídoto de la ansiedad. Y es increíble que hace 2000 años Jesucristo nos haya dado la medicina para el siglo XXI. Mi paz les dejo, mi paz les doy.
¿Qué es esa paz? Es un sentimiento de seguridad, de tranquilidad dentro de mí, en mi alma, que todo está bien. Que hay falsos profetas, falsos predicadores, que se cayó el peso, el dólar, que la revolución, no importa lo que pase a nuestro alrededor, estamos aquí dentro con una seguridad que Dios está al control. ¿Ya oíste esto en el radio, en la televisión? Deja que pase esto en el gobierno, deja que pase esto, deja que pase lo que tenga que pasar en el mundo, va a pasar. Tú ten paz. Estate tranquilo. Porque si no tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestra vida, no es cierto que creemos en Dios. Tu cristianismo es una religión nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser muy activo y por acá y por allá, repartir y hasta hablar de Cristo, lo que tú quieras. Pero si en tu alma tú no eres una persona que tienes paz, que te acuestas y no tienes necesidad de chochos, ni de pastillas, ni de un trago de alcohol para dormirte, o que no te despiertas a las 2 de la mañana como león enjaulado para acá y para allá, y prendes el cigarro, ¿y qué voy a hacer? Si eres una persona que te llamas cristiana y estás experimentando este tipo de vida, no es cierto que crees en Dios. Dice Santiago capítulo 2, tú dices que crees, los demonios también creen y te ganan porque tiemblan. Pero no basta creer y decir intelectualmente creo que Jesús nació en Belén y creo que leí la palabra de Dios. Demuéstralo, porque es la justificación que se llama, las obras justifican la fe, o sea, las obras no nos salvan, pero tu manera de vivir y de enfrentar la vida demuestra que realmente has nacido de nuevo. Que esa es la fe que salva. Ese estado que tú tienes de tranquilidad, de paz. Se fue mi hija, bueno, ya se fue, mi hijo ya se fue, ya pasó aquello, no lo voy a hacer regresar. Puedo estar como leona enjaulada en la noche. ¿Dónde se fue mi Pepita y mi Chencho? Etcétera, etcétera. Pero tengo paz porque no los puedo controlar yo. Todo está en las manos de Dios Padre, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Señor, vengo a la cruz, ahí está mi hijo, Padre Santo, yo no lo puedo cambiar. Mi matrimonio, yo no lo puedo cambiar. Mi negocio, yo no lo puedo cambiar. Señor, todo está bajo tu control. Yo quiero tener paz. La vida es bien corta y tenemos que estar tranquilos. Por nada estén afanosos. Es una orden en imperativo en el original, el gramatical griego. Por nada estés afanado. Es una orden del cielo. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y con súplica. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿No tienes paz? Porque no te hincas. La paz viene cuando alguien se hinca y en lugar de escaparse por la puerta falsa, no, pues así son todas las mujeres, y no, esto y el otro, y por aquí, por allá, y a ver, compadre, vámonos a la cantina y vamos a ponernos. Y cuando recurrimos a la puerta falsa y sobre todo al alcohol, que el alcohol es el que le abre la puerta al animal que traemos dentro, cuando tú te pasas de 3, 4 copas de alcohol, le abres la puerta a la jaula, a un animal que traemos dentro, y vas a decir cosas, y vas a pensar cosas, y vas a hacer cosas que nunca hubieras hecho en tus 5 sentidos. Porque el alcohol nubla la razón y el entendimiento. Una muchacha que acepta tomarse 2 copas con su novio, ya perdió. Cuídate cuando tengas un novio que te da alcohol. Porque es la manera más fácil de doblegarte, de debilitar tu voluntad. Y tenemos que estar alertas, sobrios, porque el tiempo se acerca. Muy bien, ya los regañé.
Veamos toda la palabra de Dios. Una tercera parte de la Biblia es profecías. El 33% de la Biblia está compuesta de profecías bíblicas. Ahora, muy bien, hay dos eventos proféticos en la Biblia, dos principales eventos que van de la mano. Se van a sorprender de esto. Dos cosas proféticas, dos eventos proféticos. Uno ya sucedió, y porque ya sucedió, el otro tiene que suceder, porque los dos van de la mano. El primero es el renacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Es el primer evento profético que se tenía que cumplir para que se cumpliera el segundo evento profético, que es el más importante para todos nosotros, y me refiero al arrebatamiento de la iglesia, al rapto de la iglesia. Si Israel no hubiera regresado a su tierra en 1948, el rapto no podría suceder, porque para que sucediera el rapto, primero Israel tenía que estar en su tierra. Ahora, ¿por qué estos dos eventos van de la mano? Porque son los dos eventos más milagrosos de los últimos tiempos. ¿En qué sentido? Lo que hace de Israel un evento sin señales es que fue un renacimiento milagroso. En el Antiguo Testamento se sabía que Israel iba a regresar. Ezequiel 37, Amós capítulo 9, Jeremías, etcétera, etcétera. Todos, desde Deuteronomio, Moisés había hablado que Israel iba a ser cautivo en Babilonia. Los asirios se los llevaron hace 2700 años, 100 años después los babilonios. Pero que vendría el tiempo cuando Israel regresaría y resurgiría, renacería, resucitaría como nación. Y este evento estaba profetizado, pero no se sabía ni cómo ni cuándo iba a suceder. Y de repente, de la noche a la mañana, la única nación que ha nacido en un solo día ha sido la nación de Israel. En el capítulo 66 del libro de Isaías, Isaías lo describe con estas palabras precisamente como un milagro. Dice Isaías 66, versículo 8: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído jamás que en la historia ha pasado algo similar? ¿Quién vio tal cosa? La respuesta es nadie. ¿Nacerá una nación de una vez? No, esto es imposible. Jamás en la historia una nación ha nacido en un día, ni se ha formado en un día como un estado libre, soberano e independiente. Todas las naciones, como lo vamos a ver, han tenido un desarrollo, un progreso a través de ciertos factores que han tenido que cumplirse para que surja. En México tuvimos la Revolución Mexicana y Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, vino la confrontación, la muerte de Madero, etcétera, etcétera, Porfirio Díaz, y todos tenemos una historia hasta que por fin la república se hace una república, se convierte en un estado. Estados Unidos también tuvo su constitución, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. Todas las naciones del mundo han tenido un progreso o un desarrollo para constituirse en lo que son, menos la nación de Israel. Y esto es a lo que nos confronta la Biblia. ¿Quién oyó cosa semejante? Un día o de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, es constituido un milagro el regreso de Israel en 1948, porque un milagro es definido
como algo que desafía lo natural. Para que sea milagroso, tiene que ser un desafío a las leyes naturales o la capacidad de la comprensión humana. Por eso, un milagro se clasifica como milagro cuando desafía lo natural y cuando va más allá de nuestra comprensión. Israel fue un milagro que en un día se pudiera determinar que se constituyera en una nación. Ahora, muy bien, lo que hace también de Israel un milagro es que ninguna otra nación jamás en la historia, número 2, ninguna otra nación en la historia jamás ha regresado a su tierra después de haber sido dispersada por más de una generación. Estamos compartiéndoles a todos ustedes, damas y caballeros y familia de Dios, cosas que tal vez nunca habías considerado. Están en la Biblia y lo hemos oído así, pero nunca nos habíamos detenido a considerar estas cosas detenidamente, proféticamente, para poder evaluar el significado tan profundo que tiene a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Y esta es la razón de esta serie, Conociendo los Últimos Tiempos, de que comencemos como cristianos a ubicarnos, a examinar las cosas que parecían superficiales desde un punto de vista anteriormente, pero que ahora el Espíritu Santo quiere que nos concentremos y las desenterremos y nos demos cuenta del valor que tienen a los ojos de Dios y a los ojos de tu vida también. Porque ya cuando tú comienzas a evaluar estas cosas, dices, Dios mío, realmente nos queda poco tiempo. Nos queda bien poquito tiempo, tal vez menos tiempo del que queremos nosotros creer que va a suceder. Israel fue sacada de su tierra en el año 70 de nuestra era cristiana. 70 años después de que Cristo muere, viene Roma con el general Tito, y en el año 135, otra vez después, como 40, 50 años después, llegan los romanos por segunda vez, 2 veces, y arrasan completamente Jerusalén. Sacan a todos, a la mayoría de los judíos. Los judíos se van a Rusia, África, México, Guatemala, por todos lados son dispersados, y por casi 2000 años los judíos. En Rusia, pues es lógico que si vas a Rusia y tienes ahí 5 o 10 años y hablas español y no lo practicas, pues hasta el español se te olvida y acabas hablando ruso. Si te vas a Alemania 5, 10, 15 años, 20 años, acabas hablando alemán. Nosotros aquí en Latinoamérica, los mexicanos, cruzamos la frontera con Texas. Mi esposa y yo, que vivimos en Texas desde hace ya como 12 años, nos hemos dado cuenta que el 90% de nuestros paisanos ya se les olvidó el español. O si hablan un español que es mezclado con muchas cosas norteamericanas. Y el fenómeno es muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos que comprender esto para ver por qué es este fenómeno. Las familias que cruzan a Estados Unidos no quieren ser identificadas que no sean norteamericanos por el racismo que hay. Entonces, mientras más chiquitos hablen inglés, más rápido creen ellos que los van a considerar parte de la familia norteamericana. Y la familia norteamericana también todos son refugiados. Todos llegaron a Estados Unidos, alemanes, ingleses, franceses, italianos. No hay en Estados Unidos alguien que se llame verdaderamente norteamericano, porque los únicos ahora sí que norteamericanos son los apaches, los cherokees, los sioux, los indígenas que formaron y que pasaron por el estrecho de Bering de Asia y poblaron Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Así fue como todo el mundo indígena de Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia llegaron, porque todos vienen de Sem,
de acuerdo al segundo hijo de Noé. Entonces, no quieren sentirse que son de otra nación y aprenden el español, lo que tú quieras y digas, y aprenden el inglés. Los judíos, 2000 años exiliados en el mundo, nunca se les olvidó su idioma, nunca fueron absorbidos por ninguna nación, porque acuérdense ustedes que al pasarte a otra nación, te adaptas a la cultura de esa nación, pues para desarrollarte mejor socialmente también, más rápido aprendes sus historias, su cultura, etcétera, etcétera, porque es lo que nuestros hijos van a aprender también. Pero los judíos, en cualquier lugar a donde fueron del mundo, jamás olvidaron su religión, su adoración, ni su idioma. Y cuando las Naciones Unidas, por fin, sacan del Medio Oriente a los ingleses, en 1923, el general Allenby llega a Jerusalén y saca a los últimos musulmanes, que era el imperio turco, otomán turco. Se declara a Israel el 14 de mayo de 1948 el Estado libre, soberano e independiente en un solo día. A las 5:30 de la mañana nombran a David Ben Gurión el primer ministro de Israel, y ante los ojos del mundo entero, después de la masacre de los nazis, se dan cuenta que ellos tenían el deber y la calidad moral para regresar a vivir a su tierra. Y esto es maravilloso porque cuando llegan ellos a Israel el 14 de mayo de 1948, lo vamos a hacer más adelante. Estoy dándoles una síntesis rápida. ¿Por qué en 1948? ¿Acaso Dios tiene coincidencias o cayó de chiripazo que fuera en el 48? ¿Por qué no en el 47? ¿O por qué no en el 49? Cada fecha que Dios tiene en la Biblia es significativo. Escuchen esto. De Adán a Abraham, 1948 años. Abraham es el padre de la nación judía. De Adán a Abraham, Abraham nació en el año 1948 desde Adán. De Cristo al nacimiento de Israel, 1948 años. ¿Ustedes creen que son coincidencias? Esto es impresionante. Tanto el padre que funda Israel como la fundación final de Israel es exactamente en los 1948 años que Dios había determinado que esto sucediera. Entonces, todos estos factores que estamos analizando, nos damos cuenta que es algo que tenía que cumplirse. Y para terminar con esto, en el libro de Amós, capítulo 9, hace 2600 años, señores ateos, agnósticos, escépticos, la Biblia está llena de fantasías y que leyendas, etcétera, etcétera. No hay un solo escritor, un solo pensador, un solo filósofo, alguna persona pseudocientífica o científica que se haya atrevido a decir: la Biblia tiene errores, sin haberlos él comprobado. Lo que tú oyes en tu escuela, Adán y Eva fueron leyendas, esto es leyenda, muchas contradicciones. Toda la gente que tú oigas hablar, o en tu familia o amistades de la Biblia, ¿sabes por qué dicen lo que dicen? Porque si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Les voy a dar un ejemplo para no ir tan lejos. Hace algunos meses o algunos años se llegó a comenzar a propagar que la tierra es plana, y comenzaron a bombardear las redes sociales que la tierra es plana, que la NASA engañó y que había pruebas y por aquí y por allá, y nos comenzaron a dar a mí. Yo dije: ¿están fumando marihuana ahora ya todos?
¿Cómo es posible? Y llegaron tengo amigos míos que llegaron preparados. Oye, Armando, es que es verdad, nos engañaron. Le digo, mira, por el amor de Dios, simplemente ve un eclipse lunar. Ve un eclipse lunar nada más para comprobar que la Tierra no es plana. Ahora pregúntale a cualquier piloto, pregúntale a cualquier astronauta. Las fotos que se han tomado desde Marte, desde Luna, son falsificadas. ¿Quién lo dijo eso? La revista El Calimán. Increíble. Pero vean cómo llegamos a aceptar cosas que son científicas. Ya no digamos del carácter espiritual o filosófico religioso. Cosas que son científicas. Llegamos a atacarlas y a tratar de cambiar para poder introducir mentiras. Y sabemos quién es el padre de la mentira. Juan 8:44, Satanás. Llegar a confundir completamente las mentes. Y en un momento con los estudiantes ya de secundaria, pues ¿qué es verdad entonces? Lo que nos enseña, lo que no nos ha enseñado. Ahora, con que la tierra es plana, ¿será cierto? ¿Será melón, será sandía? ¿Será, ya sabes? Ese es el mundo en que vivimos. En Amós 9, versículo 14 y 15, hace 2600 años. ¿Hace cuánto? 2600 años se escribió esta profecía. Y si trajiste tu Biblia, ahí apúntale en tu Biblia, junto, 14 de mayo de 1948. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. La primera profecía es que ellos no se iban a quedar exiliados durante toda su vida. Llegaría el momento, sin decir cuándo, ni cómo, ni dónde, que Israel regresaría a otra vez recobrar su identidad como nación. Número 2. Vean todas las profecías en 2 versículos. Número 2. Cuando llegaran, iban a edificar las ciudades asoladas y las iban a habitar, a plantar viñas y beber el vino de ellas, hacer huertos y comer el fruto de ellos. En segundo lugar, cuando Israel regresó, en 1948 no había un solo árbol. Un solo árbol no había en Israel, era un desierto. ¿Cómo puedes tú hacer que prospere la tierra y produzca vegetación en un desierto? Pero la Biblia dice que cuando ellos regresaran, iban a comenzar a levantar ciudades y a plantar árboles. En 1950 y 52, 2 o 3 años después de que Israel regresó, plantaron 6 millones de olivos. En la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, escuchen, desde la última de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, del rey Nabucodonosor, hasta 1950, nunca había habido una obra tan portentosa que era casi, nadie se podía imaginar que se podía lograr. Lo hicieron los judíos para que se cumpliera la segunda profecía. Ahorita hay más de 12 millones de árboles plantados en Israel. Impresionante. Y en tercer lugar, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, nunca más, desde que lleguen, serán arrancados de su tierra, porque yo se las di, dicho Jehová Dios tuyo. Cuando nosotros vemos la concentración de la Biblia de la nación de Israel, lo primero que mucha gente se pregunta es: ¿y por qué Israel? ¿Y por qué no México? ¿O por qué no Francia? ¿Qué son especiales los judíos?
Ay, sí, ¿y por qué no los italianos? ¿O por qué no los rusos? Mira, simplemente Dios es soberano. A Él le dio la gana, es lo que significa la palabra soberano, escoger un puntito chiquito geográfico, porque si tú vas a un mapa, Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey, de Estados Unidos. Es un puntito insignificante en el Medio Oriente, donde Dios lo nombra en Ezequiel 5, versículo 5, el ombligo del mundo. La palabra que se dice Israel está en el Jerusalén, en el centro de la tierra. Esa palabra centro, en Ezequiel 5:5, es la palabra hebrea ombligo. Y ahí Dios concentra que sea el centro de todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final. ¿Con qué propósito? Para que todos nosotros los seres humanos pudiéramos concentrarnos en ese lugar geográfico desde el principio hasta el fin. Y ahorita los que vivimos la última generación, sepamos que Israel es el termómetro de Dios. Todo lo que vaya a suceder en el mundo tiene que suceder en Israel como señales de los últimos tiempos. Si queremos saber qué tan cerca estamos de los tiempos finales, pongamos atención en lo que ahorita está pasando en Israel. Ahora que vayamos en junio al viaje que vamos a hacer a Israel, vamos a tener mucho más tiempo de ver en cada lugar que vamos a visitar: Masada, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, Haifa, Tel Aviv, etcétera, etcétera, la tumba de Cristo, el monte Gólgota. Vamos a ver, porque una cosa es que yo les predique desde aquí, y otra cosa es que estés enfrente del lugar donde Jesús estuvo enterrado. Una cosa es que yo les diga, la batalla del Armagedón, Napoleón cuando llegó a Megiddo, que es el valle del Megiddo, donde va a ser la tercera guerra mundial, Napoleón dijo, aquí se va a pelear la última guerra. Y una cosa es decir ahorita esto, y otra cosa es el valle de Megiddo. Cuando lleguemos ahí, hay como unas plataformas, y cuando hablemos del valle de Megiddo, con sus ojos los que vayan a ir, van a ver el valle del Megiddo y van a decir, Dios mío, aquí yo ya no voy a estar. Aquí es donde la Biblia profetizó hace cientos de siglos que se desencadenaría el final de la historia del ser humano, cuando todas las naciones se vengan contra Israel. Es interesante que Dios haya dicho que nunca más iban a ser arrancados, porque a la media hora, a las 6 de la mañana del 15 de mayo, amaneció. El 14 de mayo, David Ben Gurión mandó por el radio, somos un estado libre, soberano, independiente. Se cumplía Amós, Ezequiel 37, 14, 15, etcétera, etcétera. Media hora después los atacan los árabes. 1957, 56-57, viene la Segunda Guerra de las naciones que los rodean, que son Libia al norte, Siria al norte, Irak, Jordania y Egipto. Son las naciones que hacen frontera con Israel. Los atacan y llega la famosa Guerra de los 6 días. 6 de junio de 1967. ¿Qué pasó el 6 de junio de 1967, que se conoce como la Guerra de los 6 días y que, de acuerdo a uno de los generales más sobresalientes de todo el siglo XX, porque cuando vemos la Primera Guerra Mundial, usaban todos sus rifles con bayoneta, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial, ya la bomba atómica, la desintegración del átomo fabricado por el elemento uranio 235, en 1952 la bomba de hidrógeno. Y cuando llegó la guerra del Golfo Pérsico, 1990-91, que Saddam Hussein, ¿se acuerdan?, invadió Kuwait, poniendo como pretexto que tenía una deuda de petróleo que no les habían pagado, que lo único que quería era apoderarse el petróleo y apoderarse el Medio Oriente.
el papá Bush, el expresidente del papá del que después fue presidente, organizó una coalición de 29 naciones para ir a sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Y el general encargado de la organización de las 29 naciones que se formaron para sacar a Saddam Hussein de Kuwait se llamó el general Schwarzkopf. Este general, graduado de West Point, que es una academia en Estados Unidos, la más prestigiada para los militares, ya murió. Él escribió su libro, y cuando yo lo acabé de leer en la vida del general Schwarzkopf, él decía lo siguiente: yo admiraba a Napoleón, un general, estratega tremendo, murió en la isla de Santa Elena. Por cierto, murió cristiano Napoleón Bonaparte, con la Biblia en la mano, en su pecho, y tenía leyendo el Evangelio de San Juan cuando Napoleón Bonaparte murió. Alejandro el Magno, dijo el general Schwarzkopf, las falanges de Alejandro el Magno, los griegos inventaron las lanzas altísimas, y entonces cuando venían los caballos, la caballería de Alejandro, las ponían así en el suelo y no los veían el ejército, y ya cuando venían las levantaban y se ensartaban en las lanzas, y se volvió invencible Alejandro el Magno con esta estrategia militar. Y el general Schwarzkopf dijo lo siguiente: ni Napoleón, ni Alejandro, ni Aníbal, ni ningún otro militar estratega de la historia he conocido que haya podido estar en una guerra como la de los 6 días. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días que se considera por el general Schwarzkopf y ahora en los libros de la milicia como uno de los milagros más grandes que ha habido de una confrontación en la historia humana? Fue lo siguiente: el 6 de junio de 1967, el presidente de Egipto, Abdel Nasser, junta al presidente de Jordania, al de Siria, al de Libia, en una reunión, al de Irak. Vamos a destruir a Israel. Somos 15 millones más que ellos, o 20 millones aproximadamente más que ellos. Ahorita les doy la proporción. Vamos a juntarnos, extirpemos este problema ya y echémoslos al mar Mediterráneo. Entonces se juntaron todas las naciones con frontera con Israel el 6 de junio, y el día 7 de junio un sargento israelí intercepta a un mensaje de un sargento iraquí de un tanque de guerra preparando la invasión contra Israel. Israel, desde entonces hasta nuestros días, escuchen, no hay aviación más poderosa que la que tienen los judíos actualmente. Son los mejores pilotos del mundo, más que los norteamericanos en los F-16, F-15, más que los MiG rusos, más que los aviones ingleses. No hay nadie ahorita en el siglo XXI que tenga una fuerza aérea tan poderosa como los judíos. En 1967 no tenían los F-35 que tienen ahorita. Imagínense nada más, que ya son unos superaviones de combate. Vamos a Israel y vamos a ir, están las 24 horas patrullando el espacio aéreo. Las 24 horas. ¿Y dónde creen que tienen los aeropuertos? No va a ser en Tel Aviv, ahí vamos a aterrizar, ahí aterrizan todos los vuelos internacionales. Los tienen debajo de la tierra. Hay por todo Israel túneles impresionantes de donde salen los aviones. Y los cierran y los tapan, los camuflajean. Bueno, 6, 7. El 8 de junio, los pilotos judíos se suben a 6 aviones. Y a las 5 de la mañana, cuando los egipcios estaban dormidos, y los jordanos estaban dormidos, y los sirios estaban dormidos, en los 6 aviones los judíos destrozan toda la aviación de Egipto, la aviación de Jordania, la aviación de Siria, en menos de 1 hora.
Una vez que acaban completamente con toda la aviación de todos sus enemigos en un día, desde arriba del aire, ahora ellos controlan el aire. Y el que controla el aire, controla la guerra. ¿Hay alguna relación espiritual? Cuando usamos la oración, que es desde el aire, controlamos la tierra. Cuando tú oras, te elevas a la dimensión espiritual para que tu hijo sea protegido, para que tu matrimonio sea protegido. Bueno, esto solamente es una similitud que quiero usar, ¿verdad? Pero una vez que dominamos el aire, podemos dominar la tierra, porque en todas enseñanzas espirituales, entonces los judíos destrozan completamente toda la artillería, para no hacérselas más largo. El sexto día de la guerra, los judíos habían entrado a la península del Sinaí. Habían llegado a las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, al norte del mar de Galilea. Toda la franja de Gaza era de ellos, y el banco oriental, donde es ahorita Jericó, lo que es Judea en el Antiguo Testamento. El sexto día, la Liga de Naciones, en aquel tiempo que se convirtió en las Naciones Unidas, les mandó un recado al general Moshe Dayan, porque también llegaron por primera vez en 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Reconquistaban la ciudad de Jerusalén y le dijeron al general Moshe Dayan: ya párale, deténganse, porque si no va a haber un conflicto mucho mayor. ¿Saben por qué terminó la guerra en 6 días? Porque el séptimo tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ya no vamos a buscar más cosas, pero nunca más serán arrancados. Desde que han llegado, han intentado sacarlos y no han podido. En la guerra de los 6 días, quiero dar el último ejemplo. Todos ustedes que les interesan las matemáticas, hay una ley que se conoce como la ley de las probabilidades. Y dentro de la ley de las probabilidades existía esta supuesta probabilidad. Ahorita somos aquí como 1000 personas, 1300 personas aproximadamente. ¿Qué pasaría si tendríamos 20 rifles? Y ahorita nos rodeara un ejército de 50,000 soldados. En la ley de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? 10 a la 12ª potencia. None, nada, nothing. 0 probabilidades. Son las mismas probabilidades que los judíos tuvieron en la guerra de los 6 días, cuando más de 22 millones de árabes los rodearon con aviones, infantería, artillería, ejército, y ellos no llegaban ni siquiera al 1,000,000 de personas. Ni las armas que tenían aquellos, ni la cantidad de aviones que tenían ellos. Por eso se considera, y se sigue considerando, nunca más serán arrancados, porque todo lo que sucede en ese punto geográfico del mundo es milagroso. Y después se levantó la Organización para la Liberación del Movimiento de Palestina por Yasser Arafat. No han podido. Después Irán levantó a un grupo llamado Hezbollah, que significa el Partido de Dios, sostenido, y lo sigue sosteniendo Irán en el Líbano. Después se levantó otro grupo, Hamas. La palabra Hamas en el hebreo significa los violentos, en la franja de Gaza. Ahorita el presidente es Mahmoud Abbas, ahorita ahí, que son los que están mandando cohetes de los hospitales, etcétera, etcétera. Y hasta ahorita en el siglo XXI nos damos cuenta, Irán, que está convirtiéndose en el centro de las profecías ahorita, donde toda la atención ahorita volvió al mundo, y Estados Unidos mató al general Soleimán, etcétera, etcétera. Irán, ¿cómo irá a contestar? Estamos ante la Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales nosotros publicamos un artículo donde yo dije: no es la Tercera Guerra Mundial, falta mucho para la Tercera Guerra Mundial. Expliqué por qué, ojalá que lo hayan leído, pero aquí lo pueden ustedes comprobar.
Irán se convierte en el centro de la atracción del terrorismo internacional y se convierte en la nación número 1 terrorista del mundo actualmente. Pero escuchen esto, qué ironía, al mismo tiempo que Irán está considerado la nación terrorista número 1 del mundo, es la nación donde más cristianos hay. Donde más rápido está creciendo el cristianismo en Irán. Y la segunda nación que más persigue a los cristianos después de Irán es la China. Y es la segunda nación en el mundo donde más rápido está creciendo la iglesia. Esos son los caminos y los pensamientos de Dios. ¿Necesitaremos acaso en México persecución nosotros también para poder crecer? Ahora, de acuerdo a las profecías bíblicas, que ya no quiero adentrarme más, lo vamos a seguir viendo en esta serie, en Jeremías 49, del 32 en adelante, hace 2500 años, el profeta anunció con una palabra que es y que se usa en Jeremías 49, del 32 en adelante, Elam. Elam. Llegando a tu casa hoy, vean ustedes qué increíble la Biblia. Busca un mapa de Irán. Irán tiene frontera con el Golfo Pérsico, con el estrecho de Hormuz, donde el 25% del petróleo de Kuwait, de Yemen y de Irak y de Irán atraviesan diariamente con más de 18 millones de barriles de petróleos para surtir a Europa y al occidente. Elam está juntito al Golfo Pérsico, casi al sureste de Irán, y es como si fuera Guadalajara, como si fuera Jalisco, como si fuera un estado, pero ahí en Elam hay una centrifugadora que se llama Tanz, que se conoce como Tanz en Irán, y es donde están fabricando la bomba atómica, aunque tiene 16 más. Pero esa profecía de Elam, que pertenece a la nación de Irán, como si fuera Jalisco dentro de México, ahí en Jeremías 49 se profetiza que va a ser destruida. Y hasta ahorita no ha sucedido esta profecía. Esto es impresionante. ¿Qué va a pasar? O la aviación de Israel va a bombardear esta centrifugadora en Elam, o Estados Unidos, pero algo va a suceder en los próximos meses en Irán. No lo sabemos, pero bíblicamente Irán va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 38 y 39, en el Antiguo Testamento, es la última profecía en el Antiguo Testamento de la invasión de Rusia. Irán aparece en la Biblia. ¿Con qué nombre creen que aparece Irán en la Biblia? Con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Y en 1979 el Ayatollah Khomeini le cambió el nombre de Irán a la República Islámica de Irán. Entonces, en la Biblia aparece con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Irán. Pero en la Biblia, Rusia, Irán, Turquía, Argelia, junto a Libia, al norte de África, Libia, Sudán y otras naciones como Afganistán se van a unir a Rusia para invadir Israel. Entonces, si Persia, si Irán aparece en Ezequiel 38, versículo 4 al 6, como aliado de Rusia para invadir Israel, significa que ahora este bombardeo de la centrifugadora en Elam va a ser el principio o lo que desencadene una guerra en el Medio Oriente. Pero una guerra nuclear no la habrá hasta después. Van a ser guerras que van a afectar el petróleo, van a afectar muchas cosas. Va a haber otra guerra en el Salmo 83, que va a ser antes de Ezequiel 38, donde las naciones con frontera con Israel, árabes, van a atacar a Israel. Israel va a ganar de acuerdo al Salmo 83,
después ya que sean destruidos ellos, se junta a Rusia con las naciones musulmanas y el anticristo establece sus cuarteles generales en Irak. Irak se va a convertir en el centro del control del anticristo del Medio Oriente y de Europa. Y después dice Daniel 11:45 en adelante, que entonces el anticristo cambia sus cuarteles a Jerusalén. Cuando les permite a los judíos reconstruir su templo, entra a los 3 años y medio a violar el templo y se desata la batalla final del mundo, el Armagedón, donde varias naciones no están de acuerdo con el anticristo, se juntan ahí en el Megido, y antes de que Israel sea destruido, Jesucristo dice en Mateo 24:29 adelante, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con todos nosotros, con gran poder y gloria, para establecer su reino milenial en este mundo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para ese día? Nosotros ya no vamos a estar en la mayor parte de estas guerras, vamos a ver algunas, pero estamos en el principio de los dolores. Explosión volcán, se aventó el Popo, tantas erupciones, fumarolas hace una semana, en Filipinas, otro volcán, y todo Australia, casi el 70% quemándose, California quemándose, inundaciones, tsunamis. 1 billón de animales murieron en Australia. 1 millón de animales han sido extinguidos actualmente en el mundo. Los incendios en el Amazonas, ¿qué está pasando en el mundo? Los climas ya no son climas, ya no hay primavera, verano, otoño, invierno. Santos de Dios, familia de Dios, abramos los ojos. Ya abre los ojos y ve la realidad del mundo que estamos viviendo, que son campanadas del cielo anunciándonos, vengo por ustedes. Me fui a preparar lugar para ustedes, pero les prometí que vendría por ustedes. Y no solamente se van a ir con Jesús aquellos que dijeron que creían en Él, porque dice Mateo 7, vendrán muchos diciéndome, y yo les diré, cuando me digan, echamos demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros, le hacíamos a la gente, y se caían al suelo, y tumbábamos a la gente, y les diré, nunca los conocí, porque el cristiano no es conocido por lo que hace, ni por los dones. El cristiano es conocido por el fruto. Los dones y los milagros se pueden imitar, pero el fruto del cristiano no se puede imitar. Y el primer fruto del cristiano es el amor, el gozo, la paz. ¿Tienes ese amor por tu familia, por tus hermanos en Cristo? ¿Tienes ese amor por la obra de Dios? Que crezca, que el evangelio sea predicado. ¿Tienes ese gozo en tu vida, levantarte contento? Aleluya, gloria a Dios. Jingle bells. Aunque no sea Navidad, que suenen los cascabeles. ¿Tienes esa paz en tu vida? Esa es la evidencia que eres hijo de Dios. Y estarás listo cuando Él venga por la novia y tengas tu lámpara llena de aceite y nos vayamos con Él. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Soberano de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que existe, porque todo lo que existe lo hiciste con un propósito, para que admiráramos tu creación y supiéramos que eres un Dios maravilloso. Hemos vencido al maligno. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. El mundo habla sus cosas y el mundo los oye. El que me oye, oye la voz de mi Hijo Jesucristo. Muchos de ustedes les invitamos en este momento a abrir sus vidas, su corazón, a la persona del Hijo de Dios, a Jesucristo. Si no lo tienes en tu vida, si tú no estás seguro de tener a Cristo en tu vida, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados.
Y creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Y te pido que en este instante entres, me laves, me perdones y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Con ese poder en el Espíritu Santo que me darás, por el cual seré sellado hasta el fin y sabré que te pertenezco y que ahora te puedo llamar Padre Santo que estás en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my
soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do.